valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Muy buenas tardes, bienvenidos a un domingo más con nosotros, con este equipo del Ramonense. Estamos aquí con muchas ganas, siempre esperando el momento para venir a contarles historias, para hacer un repaso de la historia de San Ramón. Ojalá que esto genere retroalimentaciones y ustedes nos manden muchas preguntas y nos manden dudas para que los programas cada día sean mejores. Pero aquí estamos, como cada domingo, hoy el número 10 del Ramonense, desde Yo También Soy de Moncho, y en nuestro canal en YouTube, canal que se llama también El Ramonense. Nuestro compañero Jorge Eduardo Jiménez aquí está también como todos los domingos. Jorge. Gracias, Paul. Bueno, bienvenidos una vez más, otro domingo. Con muchas expectativas hoy de lograr un buen tema, ¿verdad? Tenemos obligadamente que agradecer primero a la Biblioteca Pública por el espacio, siempre lo hacemos y siempre lo haré. Y a nuestro productor Carlos Gamboa. No hay comercial hoy. Nada más el agradecimiento eterno el agradecimiento profundo más bien para la Biblioteca Pública, Ramón Echavarría, su directora, la señorita Sofía Zamora, para Judith Ávila, amiga de siempre en esta nuestra casa, y para nuestro productor y director Carlos Gamboa, ¿verdad? Que ya lo mencionaste, y aquí lo tenemos bien sentado al otro lado de la cámara. Antes de arrancar con el tema de hoy, voy a contestar una pregunta que nos hizo un estimado de nuestra audiencia, un miembro de nuestra audiencia. Oyente, es que uno tiende a decir televidente, ¿no? En nuestra audiencia, un estimado amigo nos preguntó, cuando hablamos del tema de la minería, acerca de la mina de Moncada, que quién la descubrió y que cuánto la vendieron. Vamos a contestarle a ese amigo porque esas son las dudas que generan temas. Es muy importante la pregunta y muy bonito repasar todo lo que se había que repasar para poder contestarle. Vamos a ver, en el hilo de oro que mencionamos sobradamente en el programa relativo a la minería, don Chepe Gamboa, que como buen Gamboa minero, ¿verdad? Todos los Gamboas son mineros prácticamente, menciona entre las andanzas de su familia al abuelo Juan, que fue el que descubrió las fincas de las minas en Avangares, y también menciona a su tío Procopio Gamboa. Procopio Gamboa Rodríguez llegó a San Ramón entre la familia fundadora. Su madre, doña Joaquina Rodríguez Solórzano, fue pionera, y don Procopio Gamboa Rodríguez acompañó a su madre, que recién enviudada en Alajuela, llegó a San Ramón con una edad cercana a los 8 añitos, ¿verdad? Y aquí se quedó hasta morir, allá cerca de 1917. Chepe Gamboa habla en el libro del Hilo de Oro de que el tío Procopio descubrió la mina San Gerardo. A mí siempre me quedó esa duda cuando leí esa línea en el Hilo de Oro, y uno tiende a hacer relaciones inmediatamente, ¿verdad? Uno amarra, ata cabos. ¿Qué llamamos San Gerardo en San Ramón? Bueno, San Gerardo, yo en mis años más juveniles, amigo de Manrique Carvajal, compañero Carvajal Orles, compañeros en la universidad, en algunas ocasiones visité con él la finca que la familia de él tiene precisamente en San Gerardo, ¿verdad? Que es llegando a Cambronero, un poco más arriba. Entonces, esa finca que está ahí, digamos que la familia Orlis la ha tenido en su poder por muchos, muchos años, ¿verdad? A mí me llamó la atención porque yo siempre he sabido que don Procopio Gamboa era coligallero y que anduvo por ese río Jesús, que es precisamente el que le da origen o el que baña con sus aguas, San Gerardo. Entonces, que por ahí anduvo Procopio. Entonces, yo siempre asumí que era así. Bueno, pues debo decirles que de acuerdo a lo que pudimos repasar ahí, en los documentos que tenemos, la mina de San Gerardo es la misma mina Moncada, ¿verdad? Si tomamos en cuenta lo que llamamos San Gerardo, está al pie de la montaña en donde se aloja la mina Moncada en la cumbre, ¿verdad? Cuando uno sube Cambronero,
la cuesta Cambronero, de Nilo Cambronero, uno vuelve a ver y siempre verá la montaña donde está la mina Moncada. Si viene de noche ve las luces, porque hay unas instalaciones considerables. Entonces, la mina Moncada la descubrió Procopio Gamboa, la bautizó con el nombre de San Gerardo, estamos hablando del siglo XIX, y luego viene el trasfondo, ¿verdad? ¿Por qué cambia de nombre? Bueno, ¿por qué es conocida como la mina Moncada hasta nuestros días? Bueno, porque don Procopio, como minero, transmitía ese conocimiento y esa inquietud a sus hijos, y entre ellos Amanda Moncada Pérez, que era una de sus hijas mayores del primer matrimonio de don Procopio. Entonces doña Amanda ejercía la minería junto con su padre Jorge, ahí en la mina San Gerardo. Posteriormente Amanda se casa con un ciudadano nicaragüense que llega a San Ramón, un educador de los buenos, de verdad, muy reconocido en su tiempo, también ejerció el periodismo en los periódicos nuestros de aquella época, que se llamó don José Ascensión Moncada Cepeda, era leonés. Entonces doña Amanda se casa con un Moncada y ahí podemos vislumbrar de dónde viene ese traslape de nombre, ¿verdad? Cómo es que poco a poco la mina de San Gerardo pasa a ser la mina Moncada, porque doña Amanda se hace cargo de la mina, luego se casa y tiene dos hijos, que son Arturo y Gonzalo Moncada Gamboa, ambos, que son los que posteriormente tendrán que ver con los asuntos de la familia. Fallece don Procopio y don Gonzalo, básicamente, que es el que desde el primer cuarto del siglo pasado se hace cargo de la mina, y desde ahí es conocida como la mina Moncada. En los años actuales la manejaba su hijo Bochalo también, el Gonzalo Jr., y en algunas ocasiones ha estado en concesión, alquilan compañías que vienen, alquilan la mina, la explotan un tiempo, pero la mina ahí está, y aún está en funcionamiento, aún está en explotación. Entonces dejamos esa duda aclarada. La mina nunca se ha vendido, desde que la descubrió don Procopio está en manos de la familia, ¿verdad? En este momento la están administrando los bisnietos de Procopio Gamboa. En el documento de doña Miriam Pineda, el de los denuncios, sí aparece el primer dato de la mina de San Gerardo, ¿no? Yo no estoy seguro si de San Gerardo, posiblemente sí, porque doña Miriam en su libro abarca todos los denuncios mineros que hubo más o menos hasta 1930, 34, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y abarcando como desde 1860 o 70, tal vez ahorita nos dan las fechas precisas. Estoy buscándolo acá. Pero el asunto es que también hay varios denuncios de Procopio Gamboa en ese libro. Sí, hay varios. Hay varios de Procopio Gamboa y muchos son en esa zona. Así que al estimado oyente, parte de nuestra audiencia que nos hizo la pregunta, esperamos que esta respuesta sea muy satisfactoria. Jorge, arrancamos con nuestro tema de hoy. Bueno, creo que vamos a hablar de los clubes sociales. Sí, es un tema de San Ramón. Es un tema simpático, es un tema que dice mucho. Los clubes sociales de San Ramón. ¿Cómo es eso? ¿Por qué clubes sociales, verdad? ¿Cómo se originaron? Entonces, si nos vamos a la historia ramonense, el club social es un club, es una actividad social que ha sido muy significativa y que prácticamente ha sido identitaria dentro de la comunidad. ¿Cómo arranca el tema de los clubes sociales? Bueno, ya hemos conversado en ocasiones que desde la Fundación de San Ramón, uno de los temas fundamentales o primordiales, de los entretenimientos más sencillos que tenía la población en aquellos tiempos de cero electricidad, cero televisión y otras cosas, lo único que había era conversar, o jugar tresillo, o jugar tablero, cosas que se hacían en el mostrador de la pulpería. Entonces, en esa época se origina esa costumbre de pararse en cualquier esquina, 2, 3 amigos, y luego se van cruzando el grupo. ¿Tertulia? La tertulia. La tertulia es el origen de muchas cosas, ¿verdad? Porque imagínate un poblado como San Ramón, donde no había luz, donde las calles estaban totalmente oscuras. La gente tenía poco entretenimiento y una de las grandes actividades era caminar por las calles, encontrarse a alguien y pararse a conversar. Así nacen las tertulias como algo muy natural. Y en el caso de San Ramón ha sido una actividad muy destacada, muy difundida, porque las tertulias aquí
siempre son en cada esquina, en cada taller de Y zapatería. había lugares icónicos aquí, ¿verdad? Donde la gente, la taquilla era uno de ellos. Donde la ¿Cómo gente no? llegaba. La taquilla de Don Macario o cualquier taquilla. Porque había una costumbre muy clara en el siglo XIX, que todavía yo la viví a mediados muy avanzado del siglo XX, en los 60, cuando fui monaguillo, que era el famoso toque de las ánimas, Jorge, que lo daban las campanas de la iglesia A las 8 de a la las noche. 8 de la noche. El toque de las ánimas era una señal para que todo el mundo saliera corriendo para la casa, ¿verdad? Si era un niño y lo encontraban en la calle después, a las 8, posiblemente el policía le daba un chilillo y posiblemente también lo detenía y lo hacía que el papá viniera a recogerlo. Y los adultos a esa hora se recogían y estuvieran donde estuvieran, se iban para la casa corriendo, porque al toque de las ánimas la mayoría de la gente llegaba a rezar el rosario, muchos a hacer un chocolate, un café caliente, un agua dulce, que era la última comida del día y que ya era la despedida, ¿verdad? Sí, a dormir. Apagaban la candela y a dormir. Entonces, el toque de las ánimas era un límite de lo que se le permitía a la gente, o la que la gente se autopermitía, en donde la gente se paraba a conversar donde fuera. Bueno, así van haciendo la tertulia. Jorge mencionó hace unos cuantos programas de cómo hacia 1880 ya hay mención de actividades culturales. Los teatros. Teatro, música, empieza a haber aquí una filarmonía consolidada con grandes maestros a cargo de ella, como el caso de don Pedro Prado, el caso de don Alejandro Cardona, ¿verdad?, que dirigieron la filarmonía en los 80 del siglo XIX. Y entonces la gente feliz yendo a la plaza principal, ahora parque, en donde los jueves y los domingos había, ya fuera recreo o retreta, pero era la actividad estrella de la comunidad. La gente iba feliz a escuchar la música y luego iba para su casa. Entonces, toda esa actividad cultural se fue consolidando en San Ramón, se fue haciendo como una actividad rutinaria, ¿verdad?, consuetudinaria, y la gente empezó a fabricar esas relaciones sociales, a hacerlas como un poquito más complejas, ¿verdad? Y a elevar el nivel de ellas. Entonces, un pueblo que está manejando un nivel cultural cada día más alto, lógicamente va mostrando esa calidad, ¿verdad?, en actividades tan sencillas como un conversatorio. Una pregunta que se me ocurre sacar ahora. ¿Hubo influencia tal vez europea o americana en la consecución que llevó al final a crear los clubes? Claro, y por ahí vamos a entrar en esto. Es que en los 70 del siglo XIX, recordemos que aparece don Julián Bolio con su gente, y viene una pianista, y viene gente que toca instrumentos musicales. Aquí también había, ¿verdad? Pero ya viene gente que tiene un diferente bagaje, una experiencia más cosmopolita. Y entonces la tertulia ramonense sube como un escalón más, empieza todo esto. Y además empieza a darse un fenómeno. Por ejemplo, en el tema de la minería hablamos de dos mineros muy conocidos de San Ramón, que fueron parte de los propietarios de la mina Tres Hermanos, que fueron Juan Vicente y Luis Paulino Acosta Chávez. Esos dos además eran comerciantes, además de mineros, y iban a traer su mercadería a Inglaterra. Cogían un barco 2 veces al año y se iban a Londres o a Nueva York, y volvían con mercadería, y era un almacén, se dice que el mejor almacén de Costa Rica. Tanto así que venían a comprar de fuera de San Ramón. Exactamente. La gente se venía desde San José, de todas partes, por entre aquellos barriales, porque los géneros, como se les decía, las telas, ¿verdad?, que venían acá eran sobresalientes y se marcaba toda una moda. Es muy posible entonces que ellos conocieran efectivamente Por supuesto, lo que era un club al mejor estilo victoriano. Exactamente. El club londinense, victoriano, como lo acaba de llamar Jorge, que define toda una época, que es precisamente la que estamos hablando cuando don Juan Vicente y su hermano Luis Paulino están en esa época. Ellos van a Inglaterra, traen mercadería, y no solo traen mercadería, traen costumbres y traen ideas, porque si nosotros vemos el Palacio Municipal original, claro, el estilo es londinense, es de la época victoriana. Neoclásico. En Londres se ven muchos edificios, por supuesto, guardemos la debida proporción, pero el estilo, construcción, el diseño es muy similar. Y entonces ellos traían esas cosas como dándose un aire más cosmopolita, más europeo. Pero no solo traían eso, Jorge, traían libros,
La biblioteca pública se nutrió de esos viajes de los hermanos Acosta. Y no solamente eso, también trajeron costumbres. Luego viene una época un poquito más adelante, ya acercándonos a los finales del siglo XIX, en que Luis Paulino Acosta fallece, ¿verdad? Luis Paulino Acosta, ya don Juan Vicente se había marchado de San Ramón en 1889 por los hechos de la noche de San Bruno, ¿verdad? Y entonces el que está en San Ramón básicamente es Luis Paulino, porque el otro hermano, Rafael, ese se radicó en la zona de Cañas y Bagaces. Entonces, Luis Paulino fallece cerca de 1892, 93, creo que es exactamente la fecha, y doña Adelina Pieper, su viuda, lo que recurre, como parte de las estrategias de una mujer sola que queda a cargo de 6 hijos, ¿verdad?, es preocuparse por la formación, por la educación de esos niños, y a muchos de ellos, o a varios de sus hijos, los manda a estudiar a Europa. Entre ellos, pues, recordemos que Leopoldo Acosta Pieper era un médico muy conocido en esta zona. Hasta hay una canción dedicada, era conocido como Don Polito, ¿verdad? Leopoldo. Su hermano Guillermo Acosta fue una persona que estuvo muchos años formándose en Inglaterra. En Alemania, creo. Y también en Alemania. Y así por el estilo. El asunto es que tal vez algunos no recuerdan o nunca han visto en las películas lo que es el club londinense. Es básicamente un lugar donde los caballeros, entre comillas, porque es un tema de una época muy patriarcal, en donde son los hombres los que tienen la costumbre de congregarse después de la jornada laboral o cerrar su negocio, y se acercan al club, que es un lugar en donde los hombres conversan, leen periódicos, en las películas salen fumando su pipa o fumando un puro, ¿verdad? Y entonces ese club, esa idea de club, un lugar cerrado, un lugar donde en donde la gente llega y participa de actividades, está muy propagado en esa Inglaterra victoriana, como bien lo dijiste, Jorge. Y llega a San Ramón, porque los hermanos Acosta tienen esa tradición o tienen ya esa formación, estudiaron en Londres o visitaron Londres y vienen acá con varias ideas. Hay una que luego lo vamos a tocar en un tema aparte que a nuestro compañero y amigo Jorge le interesa mucho. ¿Cuál fue una de esas cosas que trajo don Guillermo Acosta de Inglaterra? El escultismo. El escultismo, así es. Boy Scouts. La primera unidad de Scouts de Costa Rica se forma en San Ramón. Bueno, estamos en discusión con si es la primera, pero si nos ganan por unos días, pero es más ganas de ganarnos que reconocer. Entonces, el tema es que la unidad de Scouts de San Ramón se forma en 1915, aunque nos insistan en que fue en el 16. Y fue porque Guillermo Acosta trajo del recién fundado escultismo en Inglaterra. 1907. Trajo todos los papeles y folletos del Lord Baden-Powell, sí, que era la persona que inició ese movimiento allá. Entonces, en San Ramón se forma. Entonces, veamos que hay una tendencia ahora. O sea, son diferentes facetas en que se filtra, se permea hacia la sociedad ramonense, que en arquitectura, que en literatura, que me imagino que la moda, aunque no tal claro. cual. Pues sí, la moda sí. Claro. Las señoras decían muy a propósito al estilo europeo, ahora que lo pienso. De eso creo que es parte de lo que podríamos ver hoy, me imagino, con lo de los clubes. Claro que sí. Bueno, ya hablando de los clubes también, más Bueno, volvamos al club. Don Guillermo Acosta viene con la idea clara de un club, ¿verdad? ¿Qué es para él un club? Bueno, un lugar donde él pueda llegar y sentarse a conversar y compartir con amigos, muchas cosas. Y la idea pega, ¿verdad? Entre un grupo de jóvenes ramonenses de la época. Y es así como el 1 de enero de 1900. Exactamente, al término del siglo XIX y el inicio bueno, el 900 en es realidad el último 1901, año. sí, tienes razón. Sí, faltaba un año para que terminara el siglo, pero el 1 de enero de 1900 se reúne en una asamblea. Yo tengo copia de ese libro. Yo tengo copia del libro de actas, el primer libro de Club de Amigos, y ahí está clarita el acta donde se constituye la sociedad del Club de Amigos. Y casualmente Guillermo Acosta es el presidente, y ahora ustedes van a ver al pie, o van a ver de inserto en este
documental muchas fotografías relativas. Don Guillermo Costa y la primera junta directiva del Club de Amigos, ¿verdad? Y van a conocer mucha información de las cosas que se hacían y material que estaba incluido en las actas de la época. Ese primer libro que yo tengo copiado data es desde la fundación, el 1 de enero del 900, hasta más o menos finales de 1909, ¿no? 9 años. Oiga, ese es otro apunte, la introducción de la fotografía al medio. O sea, posiblemente ellos observaban el uso de las cámaras, las primeras cámaras allá, y me imagino que alguno de ellos hasta se trajo su cámara para que hayan habido fotografías ya a finales del siglo XIX aquí. Ya las había, Jorge. De hecho, los Acosta era una familia bien acomodada, como diríamos ahora, adinerada. De ellos tenemos fotos, inclusive con don Guillermo Infante. Para que eso sea así, tienen que ser fotos aproximadamente de 1885. Imagínate. Y la foto más antigua de San Ramón que yo conozco, la hemos presentado aquí varias veces, vamos a presentarla una vez más, es la de Ramón Rodríguez, que es un daguerrotipo. La que aparece sí, el daguerrotipo. Es un daguerrotipo que se conoce como tal porque el que inventó esa metodología era un francés de apellido Daguerre, ¿verdad? Que era una impresión en metal. ¿Cómo era el nombre completo, Ramón? Ramón Rodríguez Solórzano. ¿El segundo nombre? Ramón Norberto. Norberto. Sí. Ramón Norberto Rodríguez. Bueno, el asunto es que el 1 de enero se forma el Club de Amigos. Es un acto pomposo. El Club de Amigos nace como una institución muy elitista, porque el San Ramón de esa época era elitista y la élite se basaba no en el nivel económico, que sí tenía algo que ver, por supuesto, pero se basaba más en el nivel cultural. Porque en aquellos tiempos la biblioteca pública, que habíamos tenido toda esa vivencia, formó un ramonense ¿Lector? lector. El ramonense de a pie, como diría nuestro expresidente ilustre Solís, era un hombre culto, era un hombre educado. Entonces uno sabía que de los encopetados de San Ramón era tal señor y el señor ese era sastre. Que mira que ese señor se las tira y era zapatero. Era un nivel educativo inmenso, gracias a la práctica autodidacta. El caso de Lisima Cuchavarría, el caso de Carlomagno Araya. Entonces, nuestros grandes poetas fueron autodidactas todos. Entonces, ese nivel se reflejaba en el club y lógicamente, pues ellos querían, siendo un club, tener un criterio de selectividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con el Club de Amigos? Se forma, y vean qué simpático. ¿Cómo se ingresaba al club? Se ingresaba al club por un método muy simple. 2 socios ya consolidados apadrinaban al aspirante. Entonces, don Jorge Eduardo Jiménez quería ser socio del Club de Amigos y se buscaba 2 socios, ojalá un par de gallos, ¿verdad? Que le pusieran la firma ahí para que no hubiera posibilidad de que lo rechazaran. Entonces, lo que se hacía con esa solicitud era pegarle en un pizarrón a la entrada del club y decir que don Jorge Eduardo quería ser socio y que sus padrinos son tales y tales. Ahí se dejaba una semana. Esa semana don Jorge Eduardo estaba bajo el escrutinio social, ¿verdad? Ahí le sacaban todos los trapos sucios. Y la semana siguiente, la junta directiva se reunía. ¿Cómo lo hacían? ¿Con qué mecanismo hacían la votación? Bueno, no había nada virtual, ¿verdad? En aquellos tiempos. Así que recurrían a lo que había. Era un sistema que se llamaba las bolitas. Las bolitas, ¿verdad? Entonces, cada miembro de la junta directiva se sentaba y recibía 2 bolitas, una negra y una blanca. Cuando se sometía el ingreso de la persona, del aspirante, simplemente se pasaba una charola y el miembro de la junta directiva depositaba la bolita que él consideraba apropiada. Lógicamente, el sí era la bolita blanca, lógicamente, de acuerdo a las costumbres de la época. Y la bolita negra significaba que no. Condición, suena bastante drástico, pero ingresaba aquel que no obtenía una sola bola negra. Todas blanquitas. Tenía que ser prístino, puro, unánime. sin ningún tipo Entonces, de... en aquel tiempo, la malicia popular, de la que nunca hemos carecido, Jorge,
si alguien salió con una bolita negra o dos bolitas negras o más, ¿verdad? Eso era porque alguno le conocía alguna fechoría, tal vez. Ah, ahora vamos a hablar de eso. Claro que le conocían fechorías. Ese personaje se decía en el pueblo, se regaba la bola, como decimos nosotros, de que lo habían boleado. Boleado, esa es la Ese era el expresión. verbo. Boleado. Lo bolearon en el club. Y entonces eso era como un estigma social, ¿verdad? Lo bolearon en el club, amigos. ¿Por qué lo bolearon? Bueno, ese es el tema. Durante muchos años el Club de Amigos se mantuvo como esa institución elitista, que lo fue en sus inicios y por mucho tiempo, pero que jugó un papel social muy importante. Yo aquí me voy a adelantar un poquito y luego me devuelvo. El Club Social en San Ramón es una institución que jugó un papel importantísimo prácticamente durante todo el siglo XX. En el siglo XX nosotros, todos los que nos quedamos en este San Ramón, salíamos en las noches al club. Mamá, voy a dar una vueltita. Ah, pero al club. El club. Hombres y mujeres, ¿verdad? En el colegio. Mira, nos vemos en la noche. Ah, ok, llegaste al club. El club, que conste que estamos hablando de dos clubes, ¿verdad? Era esa institución, era ese lugar de reunión de todos los días. Entonces nosotros teníamos una práctica social intensa, en donde siempre estábamos alternando con todas las personas. La amistad siempre se mantenía activa, porque en el club siempre estábamos con esas personas. Los bailes eran una belleza de ver gente que también tal vez no había llegado al club una semana o que tenía un mes de no llegar. Era más amplia la asistencia, ¿verdad? La audiencia era más grande, pero el club era el centro de reunión. Entonces nosotros, por ejemplo, yo que entré al colegio en el año 67, viví una práctica muy simpática, muy chistosa, tal vez, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no parecía tan graciosa el asunto, Jorge, es que si uno se portaba mal en el colegio, a las 5 al club llegaban a jugar home el director del colegio, todos mis profesores y mi papá, y seguramente que el papá tuyo. Entonces en el club Le daban el reporte a los estaban padres. todos los reportes, y cuando uno se levantaba el otro día en la mañana, ya tenía asignado el castigo, ¿verdad? Depende de la falta. Ese era el club. La sociedad ramonense se manejó en tres pilares, que era el hogar, el club y la institución educativa. Así nos manejamos durante 100 años. Muy importante fue, había un control social sano, porque aunque nos apiaran en el club, para usar lenguaje coloquial, aunque se dijeran, nos acusaran lo que hemos hecho en el colegio y viceversa, que en el club, en el colegio se sabía lo que habíamos hecho en el club también. La verdad es que el club era formador. Contame una cosa. Alguna vez se dijo que alguien dijo que la biblioteca pública de San Ramón era una cueva de amazones. Vos mencionaste en el club existían Había, semejantes por supuesto. liberales. Eran muy liberales, pero sí, amazones. Es que vamos a ver, ¿quiénes eran los masones de la Biblioteca Pública de San Ramón en 1879 al 81? Empecemos por don Julián Bolio, pero también estaba Juan Vicente Acosta y estaba su hermano Luis Paulino. Todos. Y los hijos de Luis Paulino, todos los que conocimos a nietos de don Nautilio y otros parientes más jóvenes, vimos espadas y símbolos extraños. Es decir, la masonería en San Ramón fue un fenómeno muy grande, tal vez hasta los 50 del siglo pasado, del siglo XX, y pues, lógicamente que en el Club de Amigos se manifestó, ¿verdad? Así que vamos a ver, entonces el Club de Amigos lo vemos como esa institución, o ambos clubes, que fueron formadores, nos ponían límites, pero que nos permitían una diversión sana, digámoslo así. Había cosas feas que pasaban, pero como toda la vida. Bueno, hablábamos antes de que en sus inicios el club se muestra como muy elitista, ¿verdad? Y las bolitas negras y blancas era un símbolo muy temido en la comunidad. Entonces ya hacia 1910, 11, 12, ya había muchos boleados. Había resentimiento acumulado, era como una energía tectónica ya acumulada, un choque de placas, y en cualquier momento brincaban. La gente que no había podido ingresar al club. Y hubo varios intentos de formar otro club, que en contraposición al Club de Amigos, entonces los que lo estaban haciendo, empezaron a vislumbrarlo como un club obrero. Así fue como lo llamaron. Y entonces empiezan los intentos. Ahí en el Ramonense de 1914
en el periódico El Ramonense se dice que qué lástima que los socios del Club Obrero, del Centro Obrero, no se han vuelto a reunir porque esa iniciativa vale la pena estimularla y toda la cosa. Y varias veces vi publicaciones como esa en diferentes épocas, lo que significa que el Club Centro Cultura Social actualmente hubo intentos de que se formara desde cerca de 1912. Bueno, por allá por 1927 la situación no se había arreglado, ¿verdad? Los boleados seguían dándose y la gente quería un lugar porque se llegaba al Club Amigos, un baile y no dejaban entrar. No dejaban entrar. Las ventanas, todo el mundo. Todo el mundo en las ventanas. En aquel tiempo, Jorge, eso es algo que tenemos que ver. El club no tenía un local grande, entonces los bailes se hacían en el Palacio Municipal. Ese era el lugar. Y todos los vestidos y las mesas, inclusive hay publicaciones tan simpáticas que decían, baile del Club Amigos, se le avisa a todos los asistentes de gala que tienen tiempo hasta las 2 de la tarde del día tal para pasar a dejar la silla. Había que llevar la silla al palacio para que se las acomodaran y luego tuvieran donde sentarse, ¿verdad? Y además de eso se decía, este es el baile de las violetas. Entonces todas las mujeres de violeta y los hombres siempre riguroso, traje entero oscuro. Negro O azul. O azul oscuro. Sí. Eso era la etiqueta. El que fuera sin ese traje, el que fuera sin saco, el que fuera sin corbata. No entraba. No entraba simplemente. Y devolvieron de la puerta. En una ocasión al presidente de la República, don Alfredo González Flores, porque vino una celebración en San Ramón, en la cual trajo un juego de medallas de plata para donarle al ganador de un partido de fútbol y ni así lo dejaron entrar al club. No, señor. Con toda la pena del mundo devolvieron al presidente de la República. Así de dramático era. Bueno, entonces, hacia 1927, 3 ilustres ciudadanos ramonenses tenían la costumbre de asistir a un sitio en San Ramón que tenía reputación dudosa, por decirlo así. Y en aquel tiempo, pues evidentemente, fueran con la intención que fueran a conversar, si los ven salir, los acusan. Y resulta que estos 3 miembros presentan la solicitud de ingreso al Club de Amigos y adivine qué, Jorge. ¿Los rechazaron? Los bolearon. Los bolearon. Los bolearon. Entonces, estos 3 ciudadanos, personas muy queridas en la comunidad, muy honorables, ¿verdad? No quedaron satisfechos con esa decisión porque la percibieron injusta, que posiblemente era, y salieron a formar, a consolidar o a cuajar la idea que se venía manejando ese tiempo, la creación de un club obrero. Y es así como en el año 1926, ¿verdad? Sí, el 31 de agosto ve la luz o se funda el Centro de Cultura Social, más conocido como Club Obrero. Se llamaba Club Obrero, todavía no el Club Obrero. Empieza como un Club Obrero, pero el nombre original es Centro de Cultura Social. Yo recuerdo en algún episodio que mencionábamos, o no sé, a un Paco Mirambel, que alguien llegó a comprarle una propiedad que él tenía cerca de la plaza para crear el club. Ajá. Lo que pasa es que fue mucho antes de 1926, 27. Había intentos. Hubo muchos intentos, ese no me lo sabía, pero está muy bien, muy bien. Coincide, ¿verdad? Porque sí, había una molestia en el pueblo. A veces el elitismo rayaba en lo absurdo y había gente que tenía el poder. Por ejemplo, cada vez que había un baile se nombraba una comisión para organizar el baile, ¿verdad? Esa comisión era la encargada de tirar la casa por la ventana, contratar la música, pero además nombraban a un grupo de personas, generalmente señoras, que estaban encargadas de la recepción en la puerta. El ala femenina. Y esas señoras tenían la misión de no dejar entrar a quien no debía entrar. Y a veces se les iba la mano. No, usted no puede entrar porque el vestido suyo tiene un pedacito que no es violeta, por decir algo. Buscaban la excusa y dejaban mucha gente por fuera. Entonces, los 2 clubes, el club tuvo esa connotación hasta que se funda el Centro de Cultura Social con ese concepto de Club Obrero en el año 1926. Ahora el 31 de diciembre va a cumplir, estamos hablando de 96 años ya.
Una institución casi centenaria. Área centenaria. El Club de Amigos, que todavía existe, que tiene su local ahí y que tiene una actividad más limitada, se fundó en el 900, o sea que en este momento tiene 122 años. Es la institución de ese tipo más vieja de Costa Rica. El país. En el país. Porque el Club Unión, que es actualmente, digamos, el que se podría considerar club de los conocidos, el más antiguo, es 14, 15 años más joven que el Club de Amigos, ¿verdad? Ya fue fundado en 1900 entrado. En 1900, si no me equivoco, en el 13 se fundó el Club Unión. En todo caso, eso lo podemos verificar y lo podemos anotar ahí para que nuestros amigos y amigas lo Vamos a buscarlo y lo ponemos en pantalla. A ver. Lo ponemos en pantalla. El asunto, Jorge, es que entonces los clubes cumplieron ese gran papel. Ya con la llegada del Centro de Cultura Social, el panorama cambia mucho. Porque ese club viene a crear como una especie de justicia social. Porque el club, no es que en San Ramón hay dos clases definidas, una clase muy aristócrata y una clase muy obrera, no, es que los aristócratas o los que pretenden ser aristócratas muchas veces sesgan el criterio. Y resulta que en el Centro de Cultura Social había gente muy valiosa, tan valiosa como en el otro lado. Eran grandes educadores, grandes políticos, y de pronto empieza uno a darse cuenta que sí, que lo que en realidad tenemos son dos clubes. Una curiosidad, ¿por qué se le llamó Parrita? Bueno, eso es una historia más reciente. Lo del Club Parrita nace por esto. Ya hablamos del tema de la minería. Los mineros ramoneses eran la gran mayoría de los trabajadores de las minas. Las minas eran la posibilidad en aquellos tiempos, ¿verdad? No había muchas posibilidades acá de desarrollo, de buscar un buen empleo, buscar trabajo, mucha gente. Es un pueblo que crecía aceleradamente. Entonces los ramoneses emigraron hacia las minas en cantidades exageradas, extraordinarias. Y como decíamos en el tema de la minería, cerca del 60-65% de los 5.000 mineros que había en Avangares eran ramoneses. Era mucha gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que viene la época de la minería, principios del siglo XX, cuando llegan las compañías, sobre todo la Avangares Goldfields Company, que es la empresa extranjera de Mr. Minor Kidd, la que viene a explotar el oro, y el oro empieza a decaer. Tal vez no era porque no había, sino porque estaba más profundo, sino porque los hilos de oro estaban más complicados de seguir. También. Pero decae la actividad. Y hacia 1936 básicamente va desapareciendo, ¿verdad? Como una actividad grande, como una explotación minera significativa, desaparece cerca de 1936. En ese mismo año estamos viviendo otro fenómeno en Costa Rica, y es que en el Atlántico los bananales se contagian de la famosa cigatoca. Cigatoca negra. La cigatoca es un hongo que mató las plantaciones bananeras del Atlántico, y eso provocó pánico en el país porque las bananeras se habían convertido en otro generador de empleo. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno le concede a la bananera, que en vista de lo que pasó en el Atlántico, le cambia las tierras en concesión que le había dado en el Atlántico por una cantidad similar en el Pacífico, ¿verdad? Que le entregaron la zona sur, tal vez de lo más rico que tenemos, para que rompieran ahí todo el ambiente, como lo hicieron, ¿verdad? El medio ambiente. Bueno, ahí estuvieron las bananeras. Entonces, ¿qué pasa? Que coincide el cierre de las minas con el auge del banano en el sur. Debido a la cigatoca. Entonces la gente empieza a venirse de las minas con una mano atrás y otra adelante, porque así era la verdad, y se encuentra con que la gente está haciendo fila para irse para las zonas bananeras, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaban ubicadas las zonas bananeras? La base principal de la compañía, porque se fue extendiendo hacia el sur paulatinamente, estaba en Parrita. Parrita. Pero para llegar a Parrita, era un calvario, ¿verdad? La gente, los ramoneses tenían que irse aquí por dentro a pie a Punta Arenas, o irse a pie en mula o en carreta a Atenas, en Atenas coger el tren en Río Grande, bajar en tren a Punta Arenas, coger barcaza. Sí, en aquel tiempo se tomaba lo que se llamaba una gasolina, ¿verdad? Que era una lanchita que ahí se iba hacia el sur, duraba muchas horas, 12 horas. 12 horas. Y la gente llegaba muerta, al fin a Parrita. Bueno, pues ese es el punto. El bananal se convierte en la nueva mina, y todos los ramoneses todos son conocedores de lo que pasa en el sur.
trabajan en las bananeras, van a las bananeras, conocemos muy bien lo que pasa ahí. Y el calor. Entonces, viene en ese momento, en 1936, el Club Barrita, los asociados, la junta directiva, deciden que es el momento de tener un local propio. Porque lo que pasaba, tanto con el Club Barrita o Centro de Cultura Social como el Club Amigos, es que se anduvieron por varios locales alquilados. De hecho, hasta en una ocasión, ambos clubes llegaron a estar, uno se fue y el otro llegó a un local. Lo que nosotros llamamos alguna vez el Billar de Moya, ¿verdad? Que ahora es parte del restaurante Jambín, me parece. El Billar de Moya era el local del Club Amigos. El Club Amigos compró el local, la esquina donde está actualmente, en 1927, y el Club Barrita o Centro de Cultura se pasó ahí. También estuvo el Centro de Cultura Social en la esquina Doña Berta Aguilar. Tuvo varios lugares, el Club Amigos también. Y como te decía antes, los clubes no tenían una capacidad grande, no había casas apropiadas. Entonces, cuando había un baile, que era una actividad que involucraba a toda la comunidad, de ahí había que buscar un lugar. Entonces, el vestíbulo, los jardines y los corredores del Palacio Municipal, ahora museo, era el lugar ideal. Entonces, los dos clubes hacían el baile ahí. Y con toda pompa, ¿verdad? Entonces, el Club Barrita compra, en 1936 toma la decisión de comprar a la familia Bermúdez, fue que les compró esa propiedad donde está actualmente el club. Ahora sí, hagamos un ejercicio mental, ubiquémonos en el San Ramón de aquellos tiempos, no luz, barro, ¿verdad? Nada de asfalto. Y resulta que el Club Barrita o el Centro de Cultura Social estaba ubicado ahí a 25 metros de la POPS, ¿verdad? Al este. Y cometen la barbaridad de llevárselo 100 metros para allá y 100 para allá, o sea, 200 metros, en una zona donde no había luz ni de luciérnagas o candelillas, donde había que chapotear en el barro, las cercas eran de piñuela, cantaba el gallo como desde las 9 de la noche, ese era el San Ramón, ¿verdad? Entonces la gente se asombró de ver el lugar a la que se había trasladado el club y dijeron, pero ¿cómo se les ocurre comprar tan largo? Eso es como ir a Parrita. De ahí surge. De ahí surge. Hay otras versiones, pero yo me baso en el libro de Álvaro Fuentes, que está, en paz descanse mi amigo, que precisamente es sobre el Centro de Cultura Social, una investigación que Álvaro realizó en los 90, 80, 90, muy interesante, y entre ellas investigó el nombre del club. Y sí consigna otras versiones, pero esta es la versión que tiene más fundamento. Más fundamento, sí. Entonces, lógico e histórico. Por ahí anda la historia del Centro de Cultura Social. Bueno, Jorge, el tema del Club Social es muy importante en San Ramón. Los que tuvimos la dicha de crecer en ese San Ramón, recordamos los inolvidables bailes del día de San Ramón, de la víspera básicamente, del 19 de enero, el baile del 31 de diciembre, el baile de las brujas y todas esas actividades juveniles que teníamos ahí en el club día a día. Desde ir a sentarnos a la orilla de la mesa de pool, a ver jugar a los compañeros, a sentarnos ahí debajo de la tarima, a oír a el famoso don Rafael Acosta poner discos. Y todas esas cosas las vivimos en ambos clubes, los jóvenes, durante muchas generaciones. En los 70s todavía, recuerdo que era los jóvenes salía a la misa y todo el mundo, saliendo de la iglesia, se sentaba un rato en el pretil y empezaba el desfile de club a club, hasta que a las 8:30 la gente decidía, hoy me meto aquí, quedaba la calle vacía y los dos clubes llenos. Ese era el San Ramón de esa época. ¿Cuándo muere? Bueno, el club muere como actividad, porque lo que hay ahora, lamentablemente, es un remedio. El Club Social de San Ramón, el Club Centro de Cultura Social y el Club de Amigos era una institución cerrada. ¿Quiénes eran los propietarios? Los socios, que pagaban una cuota, que lo mantenían y que eran los que tenían derecho a entrada. En actividades abiertas, como baile, se cobraba una entrada y los no socios podían ingresar. Pero el club era muy selecto. Mantenía límites, tenía límites, normas de conducta. Todavía en mi juventud recuerdo, nada de faldas afuera, nada de gorras. Y la vestimenta era un código. Un ordenamiento en toda era la muy línea. ordenado, sí. A veces se les iba la mano, pero la verdad es que los límites siempre son buenos, aunque sean en exceso. El problema es cuando no hay límites. Y todos los ramoneses vivimos eso. Hacia 1974 vinieron aires nuevos en el Club Amigos,
que dicho sea de paso, tenía un local bellísimo que habían comprado desde 1927, ¿verdad? Que ha sido la casa de don Rafael Rodríguez, y luego ahí vivió Miguelín Castro. Ahí nacieron sus 2 primeros hijos, ahí fue el resguardo fiscal, porque Miguelín era el jefe del resguardo. Y compran ese local, y resulta que ya en 1974 la Junta Directiva decide que ya ese local no es suficiente, lo bota, y construyen ese edificio que hay ahora, que nadie le ve ni pies ni cabeza, y que mató realmente al club. Lo mató. Y como la competencia es buena, ya eso lo sabemos, la falta de competencia también liquidó a la competencia. Es decir, el otro club se fue. En estos momentos el otro club es un grupo de soñadores que trabajan muy duro, tratan de salvarlo, pero ya el club no es un club, ¿verdad? Es un salón de baile donde entra cualquiera, ¿verdad? Y no es que sea malo que entre cualquiera, pero también es que las reglas de conducta ya no existen, ya la gente entra como entrar a cualquier bar o cualquier cantina. El club hace la actividad que sea porque necesitan pagar la electricidad a fin de mes y pagar los empleados. Sus servicios. Y ya no tiene ese estilo señorial, o no tiene ese señorío, porque el estilo señorial uno evoca cuestiones de clases altas, no. Es el señorío de una institución en donde el que entra sabiendo que ahí se maneja todo con respeto. Hay una norma. Hay una norma, exactamente. Bueno, Jorge, ese es un gran resumen, porque el tema es muy amplio, sí, de lo que significa el Club Social en San Ramón. Y solo esos dos existieron en San Ramón, ¿verdad? Solo esos dos. Hubo intentos en alguna ocasión, ¿verdad? Recordemos el San Ramón de los 60, 70, el de los 50 yo no lo recuerdo, pero sé que así fue. Intentos de crear algunos otros salones. Entonces, cuando nació el famoso Lisboa, ¿verdad? Después el Viriteca. Sí, el Viriteca, pero no lograron llegar a tener la connotación del club. Era salones de baile. Era luchar contra un símbolo comunal muy fuerte, que era la imagen del club, ¿verdad? De hecho, en aquellos tiempos yo recuerdo que uno salía con la novia y era mal visto no llevarla al club, porque lo que había en San Ramón eran esas cantinas famosas donde se llegaba a tomar de pie en la barra. Eran cantinas. Sí. Pero una vez que el Club de Amigos empezó su declive, toda esa oferta comercial evolucionó, y las cantinas fueron evolucionando a bares, a los lugares más apropiados, y realmente el concepto de club se perdió. Ahora uno encuentra gente que conoció en el club, pero la encuentra en otras partes. Ya se perdió la práctica de ir a los clubes. Es un grupo muy pequeño el que cumple con eso, y realmente es una lástima, Jorge. Bueno, así lo veo. Bueno, yo lo que espero aquí es que el tema del club como entidad social haya quedado claro, o más bien que haya generado bastantes dudas, porque de las dudas salen las preguntas, y las preguntas nos ayudan a mejorar. Así que estamos a la orden de todos ustedes. Bueno, creo que con eso concluimos hoy. Con ese cumplimos. Primer tema. Ese es el primer tema para estos días. Para estos días. Bueno, no nos queda más que darles un agradecimiento por estar con nosotros una vez más. Siempre nuestro reconocimiento a la Biblioteca Pública por el espacio brindado, y a nuestro productor Carlos Gamboa, que está detrás de cámaras y que sin él no podríamos hacer nada de esto. Efectivamente. De momento, nuestros mejores deseos para todos ustedes, y nos vemos en 8 días.